Excelentísimo señor presidente de la Diputación de Córdoba y alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rute, concejales, compañeros de la Corporación Municipal de este Ayuntamiento, cronista oficial de la Villa de Rute, miembros de la comunidad educativa que hoy nos acompañáis y niños y niñas ganadores del concurso de redacciones del Día de la Constitución 2022, vecinos y vecinas de Rute, buen y feliz Día de la Constitución. Hoy, como cada año, es un día festivo, es un bonito día en nuestro pueblo que se llena de turistas que vienen a visitarnos para llevarse las excelencias gastronómicas que aquí se fabrican y disfrutar de este bello pueblo enclavado en las faldas de las sierras subbéticas cordobesas. Un día festivo en el que nuestra querida banda municipal de música hace el pasacalles recorriendo las calles de nuestro pueblo, para con sus sones recordarles a todos que hoy festejamos la llegada de tan ansiada democracia a nuestro país. La jornada marcada de rojo en el calendario no puede tener mejor motivo. Hoy también, como cada año, nos encontramos en el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento recién remodelado, con el objetivo de hacer llegar a todos los que nos oyen aquí en directo y a través de los medios de comunicación municipales la importancia de la efeméride que hoy celebramos, pero también con el de elevar algunas reflexiones actuales y otras sobre la trascendencia de los hechos históricos que supusieron hace justo hoy 44 años la consecución de la Constitución española de 1978. Y llegamos a este día de hoy, 6 de diciembre de 2022, tras haber superado lo peor de la pandemia del coronavirus, una pandemia que ha puesto a nuestro mundo patas arriba. Y hemos superado lo peor de esta pandemia del coronavirus, que todavía sigue, pero sí estamos sumidos en una grave crisis inflacionista causada fundamentalmente por la invasión rusa de Ucrania. La emergencia sanitaria, económica y social que venimos atravesando nos sirve también para darnos cuenta y ser más conscientes de la importancia de nuestro estado de bienestar, que nos protege y nos hace fuertes. Un estado de bienestar asentado, necesario quizás hoy más que nunca, cimentado en esa Constitución de 1978, que es patrimonio colectivo de toda nuestra sociedad, que la debemos cuidar y mimar para no dejar a nadie atrás cuando las situaciones se complican. Durante estos 44 años de vigencia de nuestra Carta Magna, España ha alcanzado cotas de bienestar y desarrollo económico difíciles de pensar en otras épocas de su historia. Destacamos, pues, dentro de la Constitución, su título primero, de los derechos y deberes fundamentales. Este es el eje central que marca el devenir de las políticas de los diferentes gobiernos, pues en este título donde se encuadran los objetivos que como personas de bien aspiramos a conseguir, por los que luchar y con los que mejorar nuestra sociedad futura. Si hacemos una breve valoración de nuestra Constitución, podemos decir que, pese a la ambigüedad de algunos de sus artículos, su principal valor reside en la amplitud de miras con las que se redactó. El objetivo
era dar cabida a todas las sensibilidades y posibilidades dentro de un marco común y de unidad territorial de nuestro Estado. Aún así, los procedimientos de reforma constitucional que se incluyeron la convirtieron en una Constitución rígida y de difícil de adaptar a la ida y venida de la sociedad. Siempre tenemos vigente este tema de la reforma de la Constitución, pues sí que es verdad que es totalmente cierto que muchas cosas han cambiado en España en estos últimos 44 años. Pero, no obstante, nuestra Carta Magna nos garantiza las libertades y derechos, recoge con claridad nuestras obligaciones y delimita con sencillez la limitación de poderes. También destacamos dentro de la Constitución la solidaridad interterritorial. Es este un pilar fundamental para la cohesión de las diferentes regiones que forman el territorio de España. Y es este principio de solidaridad mucho más importante de lo que parece a priori, pues no se trata de quitar a quien más produce para premiar al resto, sino de redistribuir la riqueza y el valor añadido que genera la economía con las regiones que mayor retraso en un desarrollo económico han experimentado, para hacerlas competitivas y productivas a todas por igual. Si todos tienen posibilidades de financiación y reciben el apoyo necesario, las desigualdades desaparecerán y el crecimiento y el bienestar será así mayor para todos. Nuestra Constitución garantiza de igual forma el derecho a la vida y a la libertad, tras abolir, como bien sabemos todos, la pena de muerte. Nos permite nuestra Constitución poder desarrollarnos plenamente como personas, tener libertad ideológica, libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de circulación por todo nuestro territorio. Son unas libertades que a día de hoy nos pasan totalmente desapercibidas, pero de no tenerlas, nuestra vida sería muy diferente. Vivir asustados e inseguros es una situación común en otros países y, afortunadamente, en España vivimos seguros y en paz. La Constitución también nos dio el derecho a la huelga. Y aquí hay que recordar que la mayoría de los derechos laborales que tenemos en la actualidad se consiguieron con la lucha obrera, con la exigencia de la clase trabajadora a unas condiciones dignas, trabajos dignos y remunerados correctamente, derechos como las vacaciones y horarios laborales que nos permitieran la conciliación con la vida familiar y personal. No debemos perder nunca la noción de que la unión hace la fuerza y que la unión en las clases trabajadoras sigue siendo ahora tan necesaria como antes. La Constitución de 1978 ha permitido a nuestro país consolidar así nuestra democracia y progresar en todos los ámbitos, en el crecimiento económico, en el desarrollo social, en igualdad y en pluralismo. Y la redacción de este texto no fue fácil. Hizo falta espíritu generoso y voluntad de pacto, sobre todo mucho respeto entre aquellos que la redactaron. Hoy día es necesario evocar ese espíritu de aquellos que alumbraron nuestra Carta Magna, pues a día de hoy, en este contexto actual, este clima está ausente y ese aspecto es necesario superarlo. Debemos tener altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad suficiente para dejar de lado posturas extremas que para nada benefician al conjunto de la sociedad española. Es necesario sentarse a hacer política con mayúsculas, negociar, consensuar, debatir siempre desde el respeto, contrastar hipótesis, mejorar ideas y saber ceder ante aquellos aspectos en los que se supone que hay más obstáculos. Esos políticos que hoy día tachamos de vieja política dieron una lección magistral sobre cómo hacer las cosas. Ante los que intentan hoy día romper la convivencia, reivindiquemos que solo desde el diálogo y la ley pueden venir soluciones a los retos presentes y futuros. La Constitución no nos hace inmovilistas, sino que garantiza que el núcleo del Estado lo decidamos entre todos. Y no solo protege nuestra democracia, sino que también la fundamenta. Por ello, debemos hacer todos un gran examen de conciencia y tomar como ejemplo a aquellos políticos que redactaron nuestra Carta Magna. Las grandes decisiones necesitan negociaciones y meditaciones, necesitan respeto y consenso,
necesitan acercar posturas en pro del bienestar de nuestro pueblo. Cuando se hablan y se entienden bien las cosas, el resultado suele ser bueno. Y como muestra tenemos estas negociaciones que se llevaron a cabo hace 44 años y redactaron nuestra Constitución, que pese a que contenga, claro que sí, materia mejorable en su redacción, sí podemos asegurar a día de hoy, 44 años después, que nos ha permitido a los españoles gozar de una gran estabilidad social. Desgraciadamente, las posturas extremas, la falta de respeto, la imposición de ideas son prácticas desaconsejables en este momento, pues todas las ideas pueden ser un punto de partida hacia el encuentro y todos los colectivos pueden aportar puntos de vista diferentes con los que acomodar las posturas, a veces opuestas, que pueden presentarse en cuestiones fundamentales. Hoy en día, gracias también a esta Constitución, los gobiernos locales ganamos fuerza y presencia en el escenario social, territorial y político de nuestro país. Y así también hemos visto multiplicadas nuestras responsabilidades, que no siempre vienen correspondidas de la suficiente financiación. La entidad local sigue reivindicando una mayor financiación, siendo esta realmente necesaria porque los problemas de las personas siguen requiriendo de políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, porque no hay organismo más próximo y cercano a un pueblo que su ayuntamiento. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de la personalidad jurídica propia. Cumplir con la Constitución española es atender al espíritu de la mejor política, respetando con mayúsculas los consensos básicos y las reglas del juego, acordando y pactando tras el diálogo lo esencial, ya que la Constitución es de todos y para todos y está hecha sumando, no restando. Afrontemos, pues, tras estos 44 años, nuevos retos, pues la sociedad ha cambiado bastante desde entonces. Afrontemos nuevos desafíos que necesitan respuestas acordes, ya que nuestros jóvenes tienen sus propias aspiraciones y preocupaciones, y ese espíritu de consenso al que tanto apelamos debe ser hoy día más necesario que nunca para saber adoptar las mejores decisiones, de modo que la Carta Magna siga siendo el referente normativo de nuestra convivencia. El marco jurídico territorial en el que nos encontremos todos reflejados y un espacio de consolidación de todo lo que hemos alcanzado hasta hoy, resaltando el bienestar común y, en especial, el bienestar de nuestros jóvenes, para que las actuales y futuras generaciones vean la Constitución no solo como la herencia del pasado, sino como el horizonte de sus aspiraciones hacia un futuro mejor. Feliz Día de la Constitución. Y a continuación, como viene siendo también habitual y tradicional en este bonito día, vamos a proceder a leer las redacciones ganadoras del concurso del Día de la Constitución de los centros escolares de nuestro municipio. Quiero desde aquí agradecer al profesorado la labor de difusión de nuestra Constitución y a todo el alumnado que ha participado a realizar estas bonitas redacciones. Por supuesto, a todos los que habéis ganado, darles la enhorabuena tanto a los niños como a sus familiares y nada, que es un día muy bonito y esperamos que el año que viene pues sigan concursando y sigan haciendo estas redacciones, que siempre es un auténtico placer leer. Comenzamos con la redacción ganadora del Colegio Fuente del Moral, Lucía Roldán Ruiz, de sexto B. Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía y os voy a leer mi escrito sobre la Constitución. La Constitución. Hace unos días, mi maestra Victoria nos mandó un trabajo de investigación sobre la Constitución española. Al llegar a casa pensé, ¡qué fácil! Creo que tengo muchos datos para hablar sobre este tema. El Día de la Constitución es un día sin clase, festivo en todo el país.
Es el día de cumpleaños de mi compañero y amigo Germán. Es el día en el que mi pueblo, Rute, se llena de visitantes, buscando los buenos mantecados y el anís de las destilerías del barrio alto. En este día, mi padre sube al desván en busca de los adornos navideños, que, con gran alegría, nos avisan del nacimiento del niño Jesús. También, en este día, la banda municipal, a la que pertenezco tocando la flauta, alegra las calles con sus sones hasta el ayuntamiento. Allí, en el salón de pleno, se reúnen el alcalde y sus concejales para leer manifiestos sobre la Constitución. Investigando para hacer un buen trabajo, descubro que el día 6 de diciembre es el cumpleaños de la Constitución, que fue aprobada en 1978 por el acuerdo de todos los partidos políticos que había por entonces en España. Los españoles mayores de edad tuvieron que votar en un referéndum. Recogía cómo debía funcionar el país dirigido por un rey, a lo que se le llamó monarquía parlamentaria. La Constitución se creó para acabar con las injusticias de la dictadura, comenzando un periodo de paz, concordia y democracia. El poder del país se dividirá en el poder legislativo, que son las Cortes, el Congreso y el Senado, el Ejecutivo, que son el Gobierno y sus ministros, y el Judicial, los jueces. Tendrá un himno compuesto por Manuel Espinosa de los Monteros, una bandera roja y amarilla, y un escudo como símbolo de pertenencia a nuestro país. Por todo lo que he podido comprobar, la Constitución se basa en derechos y obligaciones, bajo la libertad, la justicia y la igualdad. Para terminar este trabajo, quiero decir que el día 6 de diciembre, Día de la Constitución, es un gran día para celebrar y de sentirnos orgullosos de la generación que fue capaz de unirse para luchar por un proyecto común para España y superar sus diferencias sin odio ni pelea. ¡Viva la Constitución! Hola a todos y a todas que me estáis viendo aquí. Hoy os voy a enseñar mi trabajo sobre la Constitución española. Dentro de esta caja que he elaborado yo se encuentra una especie de folleto y en ella dice: la Constitución española es la ley de leyes. La Constitución española es la norma suprema de España. Esta entró en vigor el 29 de diciembre de 1978 y tiene 169 artículos, pero yo me voy a centrar en el de derecho a la educación. Ahora voy a contar una historia en forma de teatro. Escuchad atentamente. Daniel quiere ir a la escuela. Daniel es un chico como cualquier otro. Desde pequeño mostraba un gran interés por aprender cosas nuevas, pero se le hizo un poco difícil. Mamá, ¿puedo ir a la escuela? Sí, por supuesto, hijo. Bien, gracias, mamá. Y ahora Daniel se despierta del sueño. El pobre solo lo estaba soñando. Realmente no podía ir a la escuela, debido a que su familia solo tenía dinero para comer y él tenía que trabajar en el campo con sus padres para ayudar. Ahora entra 1978, que dice: «Ding dong, ¿se puede pasar? ¡Anda! ¡Un nuevo año!». Y 1978 trae a una amiga. «Espera», y hace como si la buscase. «Aquí, ven, amiguita». Y entra la Constitución española. «Hola, soy la Constitución española. También me podéis llamar la ley de leyes». «¿Y qué tienes de bueno?», preguntó Daniel. ¿Qué tengo de buena? Pues muchas cosas. Como puedes ver, soy un libro, y si me abres, tengo un montón de artículos que me constituyen. «Ah, ¿hay algún artículo que diga que tengo derecho a ir a la escuela?». Y efectivamente, la Constitución española dijo que sí, y ese artículo es el 27, y habla del derecho de todas las niñas y niños españoles a ir a la escuela. ¡Qué bien! Es el mejor día de mi vida. Desde entonces, Daniel ha ido a la escuela, y a día de hoy es profesor de bachillerato, ya que su sueño siempre fue el de aprender cosas nuevas y enseñar a los demás. Fin. Espero que haya gustado mi trabajo sobre la Constitución española, el derecho a la educación. Redacción ganadora del Colegio Blas Infante de Llano de Don Juan, Alejandro Rueda Bonilla, de sexto. Se lo haremos llegar. Ha hecho pues una cartulina. Yo lo que tengo aquí es una copia, porque siempre tenemos una copia en el salón de pleno, porque hay muchas veces que los niños están muy nerviosos y se les olvidan sus propias redacciones. Entonces siempre solemos tener aquí las chuletillas. Entonces pues hizo
una cartulina, dentro pues, puso diferentes cuadritos, ¿no? Cuándo son los símbolos del Estado, cuándo se creó la Constitución, quiénes crearon la Constitución, y nos dice que la Constitución se creó el 31 de octubre de 1978 y se ratificó el 6 de diciembre de este mismo año. Entró en vigor el 29 de diciembre también del mismo. Se crearon los 7 ponentes. La Constitución se divide en 3 partes. Dogmática, habla de los principios básicos y de los derechos y los deberes. Orgánica, que regula la estructura de los principales órganos que ejercen el poder del Estado. Y pragmática, que es en esta donde se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución. La Constitución se formó a partir de las negociaciones y acuerdos entre los diferentes partidos políticos y es la ley más importante de nuestro Estado. Nos dice también, poniendo aquí pues, dibujos hechos por él, que los símbolos del Estado español son la bandera, el escudo y el himno, que España se divide en 17 comunidades y 2 ciudades autónomas y que cada comunidad tiene los más provincias, tiene 10 o más provincias, puesto, y a la vez cada provincia tiene muchísimos municipios. La forma política de España es la monarquía parlamentaria y es el rey el jefe del Estado. Actualmente nuestro rey es Felipe VI. Así que, nada, muchas gracias. Hola, me llamo Rubén y os voy a leer mi redacción sobre la Constitución. La Constitución Española de 1978. Hoy en clase el profesor nos ha estado hablando de la Constitución Española y de los cambios que ésta trajo a nuestra sociedad. Como el tema me interesaba mucho, le pregunté a la mejor contadora de historias que hay en mi familia, que es mi bisabuela Lola. Me encanta preguntarle cosas, ya que ella sabe mucho de todo, ya que ha vivido una guerra, una posguerra, una dictadura y por fin una democracia. Fui en busca de ella y le pregunté si es verdad que la llegada de la Constitución a España les cambió tanto la vida, como decía mi profesor de historia. Ella me respondió, creo que nos cambió a todos la vida y sobre todo a las mujeres, ya que antes y durante la dictadura éramos consideradas inferiores y con la llegada de la Constitución las mujeres pudimos ejercer el voto por primera vez. Y eso fue un paso grandísimo, ya que podíamos expresar con nuestro voto nuestras ideas, ya que lo que nos decían antes era, tú cállate, que no sabes de lo que hablas, tú no entiendes de eso, lo tuyo es la cocina y cuidar de los niños. La Constitución nos abrió una puerta a las mujeres, aunque aún quedaban muchas por solucionar en relación con la igualdad. La Constitución recoge en uno de sus artículos, las mujeres y hombres son iguales en dignidad humana, iguales en derechos y deberes. Con la llegada de la Constitución llegó también el derecho a una educación para todos. Antes lo estudiaban los hijos de las familias con dinero. Que la gente tuviera estudios supuso tener más conocimientos, por lo que tenía más fácil acceso a mejores trabajos y con ello a mejores salarios. Las mujeres empezamos a trabajar fuera de casa, lo que nos dio más independencia y supuso que fuéramos un poco más libres. En la época de la dictadura no podíamos expresar nuestras ideas, ni podíamos manifestarnos en contra de lo que creíamos que era injusto o un abuso, como ahora se hace. Con la Constitución llegó la libertad de expresión. Podíamos expresar nuestras ideas sin miedo a que nos encarcelaran. A mí ahora me encanta ver los programas de debate, donde cada uno expresa su idea o su opinión respetando la de los demás. Aunque no estoy de acuerdo en eso, en la época de la dictadura era impensable. Otro de los derechos importantes es que todos somos iguales ante la ley. No hay trato de favor porque seas de una familia rica o pertenezca a un partido político. Como ves, querido Rubén, la llegada de la Constitución mejoró mucho nuestras vidas. Tú no sabes bien lo que la Constitución significa para nuestras generaciones, ya que habéis nacido con todos esos derechos y no habéis parado a pensar en su importancia. Habéis dado por hecho que esto siempre ha sido así, pero mi generación ha luchado mucho por conseguirlo y la Constitución es para nosotros como la recompensa a toda nuestra lucha, por tener una vida más digna y justa para todos los españoles sin distinción de género. Ahora, Rubén, ya sabes una historia más de tu bisabuela y del país al que pertenecemos los dos. Hola, buenas tardes. La Constitución de 1978, también conocida como Carta Magna, es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Se estableció por el deseo de la nación española de promover la justicia, la libertad, la seguridad y el bien de todos los que integran el país. De esta manera se asegura la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
Es decir, el fin principal de la Constitución es asegurar el progreso, el bien común y asegurar a todos una digna calidad de vida. La Constitución fue aprobada en las Cortes Generales del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada el 31 de octubre de 1978. La Constitución fue votada en un referéndum el 6 de diciembre. También pasó por manos del rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y por último fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. El 6 de diciembre se celebra en España el Día de la Constitución, un festivo nacional que cumple homenaje a la Carta Magna de todos los españoles, donde se recogen sus derechos y deberes, las libertades, la organización del Estado y todas las garantías constitucionales. En mi colegio CPR Blas Infante realizamos actividades por el Día de la Constitución, como dibujos, leemos poesías, cantamos canciones y los alumnos de quinto y sexto realizan un trabajo sobre la Constitución. La Constitución española supuso numerosas mejoras, entre ellas destacan el derecho a la dignidad de las personas, la igualdad ante la ley, el derecho a manifestarse ante algo en lo que no esté de acuerdo y mucho más. Ha sido la encargada este año de hacer esa reflexión sobre estos 44 años de Constitución que ha dicho que son ejemplos de negociación y de consenso, ¿no? Creo que tenía muy claro el hilo conductor que quería llevar en mi discurso de este año y era sobre todo apelar a ese espíritu que se tuvo para hacer la Carta Magna, que fue el espíritu de consenso, de diálogo, de respeto y de intentar siempre sumar y no restar. Creo que lo he conseguido, que ha sido el hilo que ha llevado mi discurso y ante todo pues apelar a ese respeto entre todos. No hace falta tener las mismas ideas, pero sí hace falta tener el mismo respeto. Una idea es igual de válida de otra y hay que rebatirla y poder llegar siempre a un punto y un nexo de unión. Ha sido el punto que se tuvo, yo creo que fue una altura de miras la que se tuvo para conseguir esa tan ansiada democracia viniendo de un periodo de dictadura, que no se nos olvide que tuvimos una dictadura muy fuerte durante muchísimos años en España y hizo falta superar, ampliar y tener voluntad de consenso para unirse todos en pro pues del beneficio del pueblo español, que yo creo que se consiguió y hoy 44 años después pues claro, tiene muchos puntos que se pueden mejorar, pero yo creo que se ha logrado algo muy importante que ha sido el gran bienestar del que gozamos en la sociedad española y eso no se nos puede olvidar y más en los tiempos que corren donde los políticos pues no están dando claros ejemplos, sobre todo en el Senado y demás como solemos ver y en el Congreso solemos ver espectáculos que son un poquito que no nos gustaría verlo a nadie y hay que superarlos por favor y que no pasen. Un hilo conductor claramente intencionado por lo que dice y más general, y otro hilo conductor, no sé si más involuntario, pero de vocación más localista, que es ese carácter municipalista que también recoge la Constitución, que también está reflejado en sus artículos. Sí, me ha gustado también ponerlo un poquito porque el ente local creo que es, yo lo he dicho, que es el organismo que está más cercano al ciudadano y los municipios y los ayuntamientos hemos adquirido una importancia muy grande a lo largo de estos 44 años que si bien nos vemos reflejadas muchas veces en la necesidad de financiación y la necesidad de competencia que podemos tener y ayuntamientos que tenemos un volumen de población cercano a los 10.000 habitantes como nosotros estamos, que solamente tenemos 13 concejales de los 17 que teníamos antes por esa pérdida de muy poquita población, pero sí que es verdad que hace falta mayor apoyo y mayor financiación a los ayuntamientos, que al final y al cabo somos los que estamos directamente de manos del ciudadano y somos los más próximos y los que tenemos que solucionar el problema lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, David Ruiz por el Partido Popular. Protagonismo también de los alumnos, de los niños en este Día de la Constitución. Además que son escritores, como yo digo, saben ya lo que es la Constitución y desde aquí los queremos felicitar por la redacción que han hecho cada uno. Y yo creo que eso es bueno e importante porque hace 44 años pues se llegó a un consenso entre todos los grupos políticos y yo creo que eso es lo que tenemos que tener hoy en día. Tenemos que tener altura de mira y llegar a un consenso y no tener lo que últimamente está ocurriendo en el tema político como todo el mundo sabe. Tanto tiempo después siguen dando a esos padres, como se dice, de nuestra Carta Magna, siguen siendo un ejemplo que seguir, ¿no? Claro que sí, yo creo que eso es lo que les tenemos que transmitir a nuestros hijos. Y los políticos somos los primeros que tenemos que dar el paso y dar ese ejemplo para que la sociedad
toda la sociedad española pues se refleje en nosotros. Lo que no puede ser los conflictos que hay muchas veces entre los grupos políticos y siempre hemos dicho que hay que ir con humildad, sencillez y sobre todo llegar a un consenso para que todos los ciudadanos se beneficien de todos los acuerdos que se lleguen. Ya que habla de transmitir a los más pequeños, sin la labor del personal docente, lo que estos niños y niñas han hecho hoy sería imposible ese personal educativo. Evidentemente, sin nuestros maestros profesores, sin ellos no sería posible este tipo de redacciones que nos presentan los niños, que son los que al final le inculca también la Constitución española, que es de lo que estamos hablando hoy. Muchas gracias. Yo quiero desear a todos que tengáis un feliz día de la Constitución. Tenemos que estar muy felices. Vamos a finalizar con nuestro alcalde. Bueno, protagonismo de los niños fundamental, también ese consenso que ha destacado nuestra concejala de Cultura, que fue el inicio de hace 44 años de la Constitución. Sí, en primer lugar, feliz día de la Constitución a todos los ruteños y ruteñas. Es un día en el que conmemoramos por nuestra Carta Magna y todo lo que significa en cuanto a derechos, libertades, también obligaciones, que a veces se nos olvida que no solo son derechos y libertades, sino que también tenemos ciertas obligaciones. Agradecerle a toda la comunidad educativa, a los profesores, a los niños que han participado, a todos los que han participado en estos trabajos, en estas redacciones, a los que han ganado y han leído hoy aquí sus trabajos, a sus familias, a Ana Lazo por su discurso en el que efectivamente os hablaba de ese consenso que fue el espíritu de la Constitución, que hoy se ha perdido totalmente por cierta parte de las fuerzas políticas que hay en este país, que buscan precisamente lo contrario, ¿no? La confrontación, la crispación, el insulto, a veces, bueno, aquí lo hemos vivido hace pocos días. En definitiva, lo que se trata es de siempre sumar en positivo, de siempre aportar lo mejor de uno mismo para intentar un beneficio a la sociedad en general, a ese interés general, a ese bien común, ¿no? La Constitución nos asegura, como han leído aquí muchos niños y niñas, determinados derechos que sobre todo aquellas generaciones que no han nacido en democracia, pues consideran que son así porque sí y que son así de siempre, ¿no? Y no, veníamos de una etapa de una dictadura sin libertad, sin democracia, sin derechos, y ahora tenemos esos derechos que recoge nuestra Constitución. Pero los derechos que recoge la Constitución, algunos se han nombrado hoy aquí, igualdad, educación, por ejemplo, la Constitución los recoge y los ampara, pero luego hay que trabajar por ellos. Es decir, luego quienes defienden y se dan golpes de pecho como defensores de la Constitución, lo que no pueden hacer es desmantelar la sanidad, o lo que no pueden hacer es desmantelar la educación pública, pues entonces no están trabajando ni defendiendo la Constitución. Los derechos que recoge la Constitución están ahí, pero hay que trabajar, hay que asegurarlos y hay que salvaguardarlos. A mí me gustaría preguntar, igual que he hecho con el portavoz popular, por ese papel del personal docente de la educación, porque los niños no han hablado de generalidades de la Constitución, han hablado de esa falta de derechos durante la dictadura, han hablado de igualdad, han hablado de autonomía, han hablado de educación. Si eso no hay un adulto, un docente detrás, es difícil que niños y niñas tan pequeños puedan asimilarlo con esas edades. Claro, el papel de la educación es ese, es construir ciudadanos, ciudadanas libres, críticos, con capacidad de pensamiento propio, de análisis, y en ese papel la escuela, también la familia y los padres juegan un papel fundamental, y la escuela, lógicamente, también. Uno de los niños mencionaba que antes solo podían estudiar los niños o los hijos de familias pues más pudientes, más adineradas, y es verdad. Incluso en época ya de democracia, en mi generación, pues era habitual que en una familia humilde, pues si el niño podía estudiar, estudiase, pero la niña lo tenía mucho más difícil, aunque tuviese más capacidad, porque todavía se consideraba que eran los niños los que tenían que poder estudiar, porque las chicas se casarían y no había más problemas, ¿no? Bueno, pues quiero decir que hace muy poco tiempo de eso, llevamos un camino
en el que la educación, que es ese ascensor social que permite a cada cual en función de sus posibilidades y de sus capacidades llegar hasta donde pueda y no en función del bolsillo que tengan sus padres, y eso se consigue gracias a becas públicas y a la educación pública. Y aquí le habla una persona que ha podido estudiar gracias a esa ayuda pública. Pues siempre tenemos que defender la educación pública, la universidad pública, facilitar el acceso a estudios superiores a todos aquellos niños y niñas que tengan esas capacidades, que hoy en día pues el sistema educativo además permite ese acceso a todo el mundo, porque hay un seguimiento distinto también en función del rendimiento de cada alumno, y por tanto es fundamental que se apueste por esa educación. Y como decía antes, la Constitución recoge el derecho a la educación, pero hay que trabajarlo, porque si quitamos línea de educación, si subimos las tasas, si hacemos políticas que vayan en beneficio de la educación privada y no de la pública, lo que estamos haciendo es quitar, de hecho, en la práctica, ese derecho a la educación que todos y todos tenemos. Así que hay que tener ese pensamiento crítico y pelear siempre por lo público, lo que garantiza nuestros derechos.